La regulación ante la crisis de los opioides en Estados Unidos, la apertura del mercado de la cannabis en Uruguay o la Ley 20.000 en Chile son algunos casos de políticas públicas que los países desarrollan para hacer frente al tema de las drogas. Sin embargo, todas ellas poseen aspectos que han sido analizados y advertidos por investigadores de todo el mundo. Uno de ellos es el doctor Álvaro Castillo, director del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas y académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, quien hoy protagonizará una nueva exposición del ciclo Ciencia PIL, Ideas que Atraen. Durante su presentación, el investigador evaluará cómo se han desarrollado temas como la regulación de los mercados, la despenalización efectiva de sustancias o el fortalecimiento de las legislaciones y detallará los desafíos en estas áreas. Los dejamos con la exposición Más allá de la controversia, una revisión a la política de drogas, e invitamos al doctor Álvaro Castillo a subir al escenario. Muchas gracias por venir. Sabemos que hay hartas actividades y se agradece, por supuesto, la asistencia presencial. Bueno, yo le vengo a hablar un poquito de lo que salía en la presentación del video. Les voy a mostrar tres ejemplos de regulaciones de política y cómo esos dan respuesta o se dan en contextos en los cuales el problema del uso de drogas se manifiesta de forma muy diferente. La idea no es comparar las situaciones que existen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Uruguay o en Chile, pero sí mostrar, dar el contexto, cómo este problema de las drogas se expresa de nuevo, en diferentes contextos, que responde a situaciones de disponibilidad de drogas, a contextos epidemiológicos, sociales, y cómo como sociedad somos capaces de ofrecer o anticiparnos o dar alternativas de política pública, ya sea para disminuir el riesgo, los daños asociados al consumo, o para prevenir su consumo y los daños que derivan de ella. Entonces, voy a partir hablando de la crisis de los opioides en Estados Unidos y lo que se ha caracterizado como la epidemia de muertes por sobredosis. Y voy a partir hablando o tratar de poner un poquito de humanidad al problema y tratar de bajarlo de cifras que son siempre preocupantes y alertantes, pero cómo esto finalmente son vidas de personas que se terminan o se afectan por el consumo de una sustancia o de varias sustancias, en este caso tan nocivos como los opioides. Hace unos años atrás el New York Times elaboró una página web que lo que tenía por objetivo recopilar diferentes testimonios para dar a conocer en fondo, las realidades particulares del consumo de los opioides y los daños que esto iba generando. Y esto no solamente en consumidores, sino que en otras personas afectadas por el consumo, generalmente familias, parejas, amigos o conocidos. Y así hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, se la quise mostrar, que dice, recuerdo haberme sentido como si estuviera exhalando después de estar aguantando la respiración toda mi vida. Un alivio intenso de tanto sufrir, y esto es de un usuario de heroína de 48 años del estado de Michigan. Y pongo esto para decir que cuando hablamos de drogas estamos hablando de tantas cosas diferentes. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de condiciones sociales que hacen que el problema de las drogas, las oportunidades, las expectativas, la seguridad pública se ve afectada. En particular, mi foco siempre ha estado puesto en la salud, y en particular en la salud mental, pero no por eso dejamos de ver otros aspectos del problema, en este caso tan intenso como puede ser la afectación de la salud mental a partir del consumo de opioides. Por cierto, esto no es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. El consumo de opioides se da principalmente, pero no exclusivamente, en el norte global. Y de a poco hemos estado viendo cómo
la epidemia de muertes o de sobredosis por opioides también se ha ido trasladando a otras regiones, por ejemplo, en la área fronteriza de México con Estados Unidos sobre todo, y con, por supuesto, la preocupación que eso genera. Pero para poner algunas cifras en contexto, las muertes por sobredosis actualmente superan las 100.000 muertes en Estados Unidos. Son más muertes por sobredosis de drogas que los accidentes de tránsito y las muertes por armas de fuego combinadas. El 75% de las muertes por sobredosis involucra a uno o más opioides, y esto se traduce en aproximadamente una muerte cada 7 minutos en Estados Unidos. Y esta tiene una historia relativamente reciente. Cuando hablamos de la crisis de los opioides, estamos hablando de, todos sabemos, hemos escuchado, de cómo esto se inicia con una fase que se conoce o se le denomina la fase de los opioides de prescripción, que básicamente proviene de la irrupción y de la ampliación del mercado de los analgésicos en Estados Unidos, y en particular con la irrupción de un fármaco en particular que era la oxicodona, desarrollado, y hay una serie de cosas que están ahora disponibles, que cuentan un poco la historia. Entonces, enseguida viene que eso dura aproximadamente una década, un poquito más, desde fines de los 90 hasta inicios del año 2000, y luego comienza una irrupción fuerte de las sobredosis las muertes por sobredosis por consumo de heroína, y eso dura hasta aproximadamente mediados de la década pasada, y a partir de mediados de la década pasada comienza la irrupción fuerte de las muertes, en este caso por fentanilo principalmente, que es un opioide sintético que se comercializa, por supuesto, ilegalmente, ya sea inicialmente como adulterante de la heroína y ahora como una droga en sí mismo, con muertes que siguen creciendo año a año y que todavía no vemos un techo, que eso es algo que por supuesto es muy preocupante. Entonces, bueno, como les comentaba, razones para explicar la crisis del opioide hay bastantes, pero en general hay bastante consenso en entender que a fines de los años 90, principios de los años 2000, hubo una gran oferta de opioides de prescripción, y en particular asociados al fuerte lobby que desarrolló la industria farmacéutica a un fármaco en particular, que era la oxicodona o el Oxycontin en este caso, también en distintas formulaciones, algunas con acetaminofeno, otras cosas, pero era básicamente oxicodona, pero también habían otros, no era el único. La codeína está hace mucho tiempo, la hidrocodona u otros opioides que también generan dependencia y daños, por supuesto. Y esto en el marco de la elaboración de productos farmacológicos para el tratamiento, el alivio del dolor, principalmente del dolor agudo, producto de una lesión, a veces lesiones graves, a veces lesiones leves, y el dolor crónico, generalmente no paliativo, no oncológico. ¿Ya? Entonces, inicialmente se empieza a comercializar este fármaco como un producto eficaz, que por cierto es eficaz, seguro, y que no generaba dependencia. Por supuesto, sabemos que es eficaz, pero no es tan seguro y sí genera bastante dependencia. Entonces, en el proceso de una proliferación de este mercado, empiezan a darse distintas situaciones de acceso, sobreacceso y de malas prácticas de prescripción. Entre ellos, se dan algunas situaciones como lo que se llama el doctor shopping, personas que van de doctor en doctor tratando de buscar una prescripción para acceder a opioides. También está la proliferación de, por ejemplo, lo que se llaman estas pill mill o estas clínicas para el tratamiento del dolor, que en realidad son una fachada básicamente para el expendio no regulado de analgésicos. Y esto en el contexto, de nuevo, de este lobby, de cómo este discurso o esta irrupción de estos fármacos fue penetrando también las prácticas médicas con una sobreprescripción, una prescripción muchas veces también sin un claro desarrollo de una estrategia de retirada que permitiera hacer un manejo seguro del dolor puntual que se estaba tratando. Y
con problemas como los que, por ejemplo, salen en esa cita, que dice, y esto también lo vemos en las prácticas clínicas, si uno la empieza a ver o conversar con distintas personas, la sobreprescripción, en este caso de analgésicos, pero también de psicofármacos u otros problemas. Que dice, cuando te embarcas en una cirugía mayor, pronto aprendes que el estoicismo no es una cualidad que la comunidad médica admira especialmente. Y por lo general, me dijo mi tratante, habían dos tipos de pacientes: los que estaban demasiado entusiasmados con la perspectiva de recibir un analgésico recetado y los que se resistían a tomarlos. Y ella, su tratante, se preocupaba más del segundo grupo, ¿no? Entonces, esto está en el contexto de decir, ok, y esto también es súper, en los paliativistas, en los psiquiatras, en una serie de disciplinas médicas que se ven enfrentados diariamente a este problema, donde las personas que acuden al médico van con una misión clara, o muchas veces es la licencia médica o la prescripción de un fármaco que trata de aliviar de forma rápida, en un contexto muy medicalizado, un problema de salud, que sea un dolor, angustia, lo que sea. Entonces, como respuesta de política pública, estas no son todas respuestas de política pública exclusivamente diseñadas para el problema de los opioides, pero muchas de ellas se han estudiado en el contexto de la crisis de los opioides, ¿no? Yo aquí hice una selección de las que a mí me parecen más relevantes, pero no son necesariamente las únicas. Está el desarrollo de las guías de prescripción, desarrolladas por la CDC e implementadas en el año 2016 inicialmente y actualizadas en el año 2022, que lo que hace es decir hace una revisión de la evidencia científica respecto a cuáles son la eficacia y la seguridad de las distintas alternativas para el manejo del dolor crónico no oncológico, y cómo esto también ha ido contribuyendo, por ejemplo, a mejorar las prácticas de prescripción. De hecho, cuando vemos las tendencias de muertes por sobredosis de fármacos de prescripción, estas se detuvieron, incluso están bajando, a la vez que otras van subiendo, como las de estas fuentes ilícitas de opioides, como heroína y en particular fentanilo. En segundo lado, están los programas de monitoreo de fármacos de prescripción, y esto no es exclusivamente de los fármacos analgésicos, sino que de todos los fármacos de prescripción. Pero obviamente el foco ha estado puesto en aquellos con potencial abuso o con efectos psicotrópicos en general. Entonces, ¿qué son los programas de monitoreo de fármacos? Son básicamente plataformas informáticas que lo que hacen es ir haciendo un monitoreo de las recetas y las dispensas de fármacos en Estados Unidos, de manera de ir alertando, ya sea de forma automática o a través de reportes solicitados, las malas prácticas, ya sea porque se están recetando fármacos en dosis superiores a las recomendadas, a veces 90, 80, 100, 120 miligramos de morfina equivalente, o alertar también la coprescripción con otros fármacos donde el riesgo de una sobredosis aumenta notablemente, por ejemplo, un opioide con una benzodiazepina, o que haya múltiples recetas de un mismo fármaco, o que hayan recetas por periodos muy prolongados, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de alerta. Y eso es lo que va generando es un monitoreo y evita que una persona vaya de médico en médico, por ejemplo, tratando de conseguir una receta o de que obtenga recetas por condiciones que no amerita, por ejemplo, la prescripción de un analgésico. La otra es hacer disponible naloxona. Naloxona es un agonista de los receptores de opioides y lo que hace es revertir adecuadamente o eficazmente una sobredosis. Y parte de estas políticas de distribución de naloxona lo que hacen es hacerlas más disponibles, ya sea para los servicios de urgencia, los equipos de emergencia, ya sea ambulancias, paramédicos, policías, bomberos, etcétera. Pero también con kits que pueden ser llevados a la casa y que pueden ser administrados, por ejemplo, cuando en presencia de una sobredosis, ¿no? Y eso lo que evita esto es una política de reducción de daño. Lo que evita es básicamente no que el individuo consuma, sino que el individuo se muera, básicamente, o tenga una consecuencias para la salud muy grave. Otra política que no tengo con ese icono es lo que se conoce como la ley del buen samaritano. Y lo que hace es básicamente garantizar la atención de urgencias vitales en particular, sin la expectativa de recibir un pago.
Eso es básicamente como que ya no te voy a exigir un cheque en garantía para atenderte cuando estás muriendo, cosa que ocurría muchas veces, que personas eran dejadas, por ejemplo, en la entrada de un servicio de urgencia, pero como no había forma de garantizar un pago, esas personas simplemente no eran atendidas y el resultado era fatal en muchas ocasiones. También está lo que se conoce como el Obamacare, que es la expansión de este seguro de salud que es Medicaid, que se conoce como el Affordable Care Act, el acto de acceso pagable, no sé, a la salud. Y lo que hace es, por supuesto, expandir la cobertura de salud a un grupo que tradicionalmente no había estado cubierto en salud, que son los sectores socioeconómicos medios, hasta creo que 400 veces el ingreso mínimo, y eso lo que permitía es dar cobertura de salud a un grupo históricamente descubierto y por lo tanto poder acceder a planes de tratamiento, por ejemplo, o a opciones de sustitución o apoyo farmacológico para el tratamiento de opioides, particularmente el acceso a metadona o buprenorfina, que son las drogas tradicionalmente utilizadas como terapia sustitutiva de los opioides de abuso. Y finalmente, que aunque no es una política destinada a combatir la crisis de los opioides, es una política que se ha estudiado bastante como una forma de sustitución de un mercado de drogas, que es básicamente en este caso es la legalización de la cannabis en diversos estados, ya sea para usos médicos o usos recreativos. Y si bien esto no está pensado como una forma de combatir la crisis de los opioides, se ha estudiado bajo la hipótesis de que la cannabis, en aquellas personas que están iniciando en el consumo, aquellas personas que están en un proceso de desintoxicación o de reemplazo de los opioides, puede ser un coayudante para esa situación. Y por lo tanto, ese reemplazo podría favorecer el que haya menos consumo y por lo tanto menos daño asociado al consumo de opioides. Así, un par de ejemplos de estudios en los cuales yo he estado vinculado. Este estudio lo publicamos hace un par de años, donde lo que hicimos fue evaluar un par de componentes de estos programas de monitoreo de fármacos, donde vimos específicamente la obligatoriedad de ingresar al sistema de monitoreo de fármacos para los prescriptores y para los dispensadores, quiere decir los farmacéuticos y los médicos o los profesionales de salud que están recetando analgésicos. Y lo que vimos es que la implementación de esta obligatoriedad y de estos reportes automáticos que generaba el sistema sí fue eficaz en el sentido de disminuir la cantidad de recetas por sobre los límites aconsejables, en este caso en particular en el estado de California, eran 90 miligramos de morfina equivalente, pero tampoco fue eficaz en reducir, por ejemplo, la coprescripción con otros fármacos, por ejemplo, con benzodiazepina, lo cual indicaría que es una política que puede ser eficaz o de ayuda para algunos aspectos, pero en ningún caso viene a solucionar el problema de la sobreprescripción de opioides. Y este es otro estudio en el cual analizamos cómo la implementación de leyes de acceso legal a cannabis para uso médico o uso recreativo tenía un impacto en este caso específico en las muertes por sobredosis de opioides y de benzodiazepinas o de las dos drogas combinadas. De nuevo, bajo esta hipótesis de que la cannabis puede actuar como un sustitutivo de opioides en algunos casos. Y lo que vimos es que efectivamente la implementación de estas leyes cuando son muy restrictivas, por ejemplo, hay estados que permiten el consumo legal para fines médicos, pero que no garantizan una vía de acceso legal. ¿Ya? Por lo tanto, o no hay autocultivo o no hay dispensario, por lo tanto, está esta situación media gris, donde está autorizado pero no hay acceso. Esos estados, observamos que hay un aumento de las muertes por sobredosis de opioides y en particular de las muertes por sobredosis de opioides sintéticos. Sin embargo, aquellas que son más liberales en el sentido de que incluyen dispensarios, que permiten el autocultivo u otras formas de acceso legal al cannabis, efectivamente sí se observa una disminución en las tasas de muerte por sobredosis de opioides. Y esto alineado con una serie de otras investigaciones que están más o menos encontrando los mismos resultados.
Entonces ese es como el panorama que yo les quería mostrar del tema de opioides, pero también decir que en realidad el problema de las drogas se manifiesta de múltiples formas, ¿ya? Y tal vez algo más cercano a la realidad en la que nosotros estamos es el ejemplo que ha seguido Uruguay en cómo enfrentar el tema de las drogas, la seguridad y en particular a través de la regulación del mercado de la cannabis. Entonces, ¿qué es lo que un poco de historia de esto? Que en diciembre del año 2013, Uruguay se convierte en el primer país del mundo en garantizar un acceso legal a cannabis, si bien había una experiencia en dos estados, en Estados Unidos, que era Colorado y Washington. Este es el primer país, que implementa una ley de regulación del mercado de la cannabis. Y esto se inicia a partir de lo que se conoce por una iniciativa que se llama la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que no recuerdo cuántos puntos tiene, creo que tenía algo así como 11 puntos, y uno de ellos era la legalización de la cannabis, ¿no? Incluía otros puntos, como parte de mejorar cuestiones asociadas principalmente a seguridad pública, ¿no? Pero en el camino del diseño de esta implementación, del diseño de la ley y implementación de la ley, se vio también que habían otros elementos que eran relevantes para la opinión pública y para los grupos de expertos que participaban, que tenían que ver principalmente con la protección de la salud de las personas. Entonces, esto es una política que fue implementada e impulsada desde el Ejecutivo, por lo tanto, tiene esta lógica vertical. No fue, si bien habían grupos específicos que demandaban modificaciones o cambios en las leyes de drogas o en las políticas de drogas, esto nace como una iniciativa del gobierno y como esto fue aprobado en diciembre del año 2013, no fue incluida en la ley de presupuesto del año 2014, por lo tanto, se inicia como una política sin presupuesto. Por lo tanto, se crea, por ejemplo, el IRCA, que es el Instituto de Regulación de la Cannabis, pero sin un presupuesto asociado. Lo que hace es básicamente tomar prestado personal de diferentes administraciones públicas y luego ya el 2015 con un presupuesto propio. Entonces, la ley 19.172, que es esta ley, lo que hace, define 3 modos de acceso que son mutuamente excluyentes entre ellos, que las personas que quieren acceder legalmente a la cannabis deben inscribirse previamente en una oficina de correos, por raro que suene, pero así es. Tienen que inscribirse como usuarios de cannabis, ya sea para acceder para autocultivo, ¿ya? Lo que básicamente fue implementado, la inscripción para ser autocultivador en agosto del año 2014, y lo que permitía es el autocultivo de hasta 6 plantas con una producción anual que no podía superar las 480 gramos, para ser miembro de un club canábico, y eso se inició las inscripciones en octubre del 2014, o sea, aproximadamente 10 meses después de la aprobación de la ley. Y estos clubes permiten entre 15 y 45 miembros, con una producción anual que no pueden superar las 99 plantas o hasta 480 gramos de cannabis por miembro o por socio. Y la tercera vía, que se demoró en ser implementada casi 3 años, fue implementada en mayo del 2017, es la venta en farmacias, ¿no? Y la venta en farmacias lo que hace es que uno puede ir a una farmacia, previa inscripción, por supuesto, y comprar hasta 10 gramos semanales o hasta 40 gramos en el mes. Y actualmente hay algo más de 14.500 personas inscritas para cultivo doméstico, algo más de 300 clubes actualmente en funcionamiento, con 10.500 personas aproximadamente inscritas como socios de esos clubes. 37 farmacias están habilitadas para vender en Uruguay, esto al día de hoy, yo lo revisé hace 2 días, por eso. Y algo más de 61.000 personas inscritas como adquirientes en farmacias, ¿no? ¿Y qué es lo que considera también esta ley? Considera que obviamente va a haber un etiquetado específico de la marihuana que es expendida en farmacias, con advertencias sanitarias, con etiquetado plano y básicamente con las lecciones que se han aprendido del tabaco principalmente, ¿ya? Incluyendo advertencias sanitarias. También hay la implementación de una serie de material informativo que lo que intenta es
informar y desincentivar el consumo, en particular en algunos grupos específicos de riesgo, en personas embarazadas. Dice, si consumes no puedes manejar, eso está sancionado igual que el alcohol, por ejemplo. Esto puede afectar tu rendimiento, tu concentración, entre otras advertencias de salud. Actualmente, y esto no ha sido siempre así, hay 3 variedades de cannabis disponibles, las que ellos denominan con alfa, beta y gamma. Las alfa y beta eran las 2 disponibles hasta hace muy poco y por un buen rato, que son marihuanas de mediana potencia, de hasta 9% de THC de contenido y con una proporción y con algo más de 3% de CBD. Y actualmente, hace un poquito más de un año, está también disponible la variedad Gamma, que es una marihuana de mayor potencia, que tiene hasta 15 gramos, hasta 15% de THC y bajo contenido de CBD, que está disponible como una marihuana de mayor potencia. Entonces, en términos del mercado, y esto es una estimación bien grosera, pero si uno toma la información disponible en las encuestas nacionales de droga y ve que la población de algo más de 2.800.000 personas entre 15 y 64 años en Uruguay, aproximadamente el 15% declara haber consumido cannabis en el último año. Y si tomamos ese como el grupo de consumidores actuales o personas que potencialmente pudieran ser constituido el mercado de la cannabis, aproximadamente un 25% de ese grupo accede por la vía legal. Eso quiere decir que están inscritos. Si sumamos a todos los inscritos, obviamente aquí hay varios supuestos detrás, no todos los inscritos tienen un consumo activo. Hay personas que se inscribieron y nunca fueron a comprar, etc. Hay clubes que funcionan, hay personas que quedan inscritas, pero etc. Lo mismo con los autocultivadores, personas que se inscriben como autocultivadores que no están obligados a autocultivar. Por lo tanto, si asumimos el total de personas inscritas, eso es aproximadamente el 25% del total de usuarios del último año. Por lo tanto, deja aproximadamente 2/3 de ese, 3/4 de ese grupo de usuarios de cannabis con una vía de acceso aún no conocida o aún no regulada. Probablemente buena parte de esos vienen de un mercado gris, que es básicamente el acceso a toda la cannabis producida legalmente, pero que no es accedida de forma lícita, ¿ya? Hay personas que, no sé, pueden producir 480 gramos, digamos que lo hacen legal al año, pero tal vez no consumen 480 gramos. La expectativa es que eso se queme, o se bota, o se destruya, pero probablemente eso no ocurre, o si ocurre muy poco. Y lo que hace es que o se regala, o se revende, etc. Por lo tanto, hay un mercado gris todavía no muy bien caracterizado, porque probablemente comprende una buena parte del mercado de cannabis circulante y que es la forma de acceso de buena parte de los consumidores. Esos son supuestos. Entonces también un par de estudios que están relacionados específicamente con el consumo, pero en el cual analizamos de qué forma en el corto plazo, aquí mismo hasta 2017, la implementación de la ley de regulación del mercado de cannabis había impactado en el consumo, en particular en población adolescente, y lo que encontramos es que no hay ningún cambio detectable, de nuevo en el corto plazo, asociado a la implementación de esta ley, y esto incluye la prevalencia de consumo, frecuencia de uso u otras medidas de consumo de cannabis. No sé cómo viene el tiempo. Asimismo, publicamos otro estudio, un poquito más reciente, pero también donde veíamos 2 grupos, en este caso, aquellos que estaban muy próximos a la edad de corte de acceso legal, o sea, entre 18 y 21 años, y entre 12 y 17 años, que serían aquellas personas que están también en edad escolar, pero que en teoría no debieran acceder legalmente a cannabis. Y lo que vimos también al comparar esos 2 grupos con un grupo de comparación, en este caso era Chile, lo que observamos es que tampoco podíamos concluir que había una diferencia estadísticamente detectable entre los grupos. Por lo tanto, hasta el momento, y esto en general, no hay más evidencia que esta. No hay información que permita concluir de que la implementación de este modelo regulado de cannabis, con un monopolio estatal y una serie de condiciones que la hacen muy distinta a las leyes de uso de acceso legal a cannabis como en Estados Unidos, haya tenido un impacto negativo en el consumo. Por supuesto, hay muchos otros elementos que uno debiera analizar y mirar en una ley de este tipo, que incluye cuestiones relacionadas con
con delitos, con tráfico, con el uso de otras drogas, con servicios de urgencia, etcétera. Pero por lo menos hasta lo que sabemos y relacionado al consumo, no es una ley que haya tenido un impacto. Por supuesto, es algo que hay que seguir monitoreando y lo cual nosotros seguimos trabajando para analizarlo. Entonces, el tercer caso o ejemplo o realidad que me gustaría que conversáramos o que revisáramos tiene que ver con la realidad chilena en particular. Entonces, y aquí obviamente no tengo ni la capacidad ni el conocimiento para hacer un barrido exhaustivo de toda la regulación de las drogas que existen en Chile, pero sí les quiero mostrar algunos ejemplos. Y obviamente la ley que rige la persecución y el tráfico de drogas en Chile es la ley 20.000. Entonces, en Chile, esta es la ley que sanciona el tráfico ilícito de drogas y aunque está bastante vilipendiada en general y efectivamente tiene hartos problemas porque hay como incertezas jurídicas y hay un montón de cuestiones asociadas a esta ley visualizada y que estigmatiza a cierto grupo, entre otras cosas, lo que hace no es... Si uno quiere ponerla dentro de un continuo de leyes restrictivas, no está dentro de las leyes más restrictivas en el mundo, ¿no? De hecho, cuando analizamos, por ejemplo, el artículo 4, lo que dice es que está prohibida la posesión, el transporte, el almacenamiento o porte de sustancias o drogas estupefacientes psicotrópicos, pero después más adelante en el mismo articulado dice, a menos que se justifique que está destinada a la atención de un tratamiento médico o su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. De nuevo, ¿qué es personal, exclusivo y próximo en el tiempo? Siempre está esa discusión. O de qué forma, hasta hace un tiempo atrás, uno podría decir, bueno, ¿y cómo justifico yo un uso médico? Y aquí estaban estas interpretaciones y personas y comunidades que decían, no, pero yo puedo conseguir una receta médica de alguien que justifique mi uso de cannabis para el tratamiento del dolor, de plasticidad u otros problemas, y decían, no, pero no existe la evidencia, y hay una disputa que aún no está resuelta, por cierto, pero que la ley no la excluye, ¿ya? Y de hecho la menciona explícitamente. Asimismo, el artículo 8 lo que menciona es que prohíbe la siembra, la plantación, el cultivo, la cosecha, bla, 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 y de nuevo, a menos que se justifique que está destinada a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. En la realidad lo que ocurría es que si tú tienes una planta o algunas plantas y no tenías, incluso con una receta, básicamente estabas en problema, ¿ya? Y probablemente, y si tenías atenuantes y una serie de otras cuestiones, probablemente no ibas a terminar la cárcel, aunque tuvieran muchas, pero sí estabas en un proceso judicial complejo, largo, y que probablemente iba a significar una mancha en tus antecedentes penales también. Por lo tanto, siempre están estas como interpretaciones, pero también en el avance de la implementación o la sanción de esta ley, el 2019, si no me equivoco, la Corte Suprema lo que hace es decir que para acreditar que el cultivo de plantas es un delito, la fuerza de la prueba la tenía que tener en este caso los persecutores, donde tenían que demostrar que había un ánimo de tráfico, ¿eh? Por lo tanto, ahí también siente este precedente jurídico, de nuevo, a lo mejor sí el año 2019, pero que en el fondo cambiaba un poco la práctica de los fiscales. Decía, ya no me traiga casos si usted no puede probar que esa persona tenía planta para vender. Básicamente eso es lo que dice la Corte Suprema. Pero bueno, después también se va avanzando en esto, y el año 2015 se aprueba el decreto 84 del Instituto de Salud Pública que hace modificar el decreto supremo 404 y el 405 que regulaba básicamente los listados de estupefacientes y psicotrópicos. Entonces el reglamento es de estupefacientes y psicotrópicos del Ministerio de Salud. Y lo que hace el decreto 84 es que explicita algunas cosas que estaban también en un campo bastante gris. Y lo que hace, en resumidas cuentas, es que el ISP, a partir de la autorización o la aprobación del decreto 84, autoriza el uso de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano y que las especialidades farmacéuticas que entregan cannabis podrán
que contengan cannabis podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida. Y eso típicamente era, por ejemplo, inicialmente el Sativex, o había creo que 2 productos que contenían cannabis, en particular THC del Sativex. ¿Cuál es el problema? Es que el acceso real a ese fármaco era bastante prohibitivo para una buena parte de la población, un fármaco caro, no me acuerdo exactamente, estaba, no sé, 100 lucas o más, no me acuerdo exactamente, pero era un fármaco caro, ¿ya? Y el tercer punto es que la cannabis, que es probablemente lo más como simbólico, pasa de la lista 1 de sustancias controladas a la lista 2. ¿Ya? Y eso también era una cuestión muy demandada por mucho tiempo, porque la justificación de estas listas tiene que ver con el grado de peligrosidad asociada a la sustancia, y era por qué cannabis tiene que estar junto con, qué sé yo, las sustancias más peligrosas y no puede estar en otra categoría. Y más recientemente, en mayo de este año, lo que se hace es que se aprueba la ley 21.575, que modifica algunos articulados de la ley 20.000. Y si bien esta es una ley que no nace con el espíritu de modificar la ley de drogas, lo que hace es, en concreto, aprovechar el espacio político, si lo queremos llamar así, y ingresa unas modificaciones al articulado, me parece que en particular al 4 y al 8, no recuerdo exactamente, pero donde queda explícitamente este párrafo, que se dice: se entenderá justificado el consumo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, por la prescripción de una receta médica para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración de la cannabis, la que no podrá ser por vía combustionada o por combustión. Entonces, en concreto, ya desde probablemente el año 2015, con la aprobación del decreto 84, o ya más explícitamente desde este año con la aprobación de esta ley, lo que tenemos es un acceso legal a marihuana para uso médico, ¿no? Ahora, este debate no acaba acá en el sentido de cuáles son aquellas patologías, o cuáles son las dosis, o cuáles son la duración de un tratamiento, porque todo eso sigue bastante en investigación, y la verdad es que hay poca evidencia clara que diga: ya, esto es muy eficaz para el tratamiento de la patología A, B y C, y estas son las dosis por kilo o lo que sea. En realidad, el cannabis sigue siendo la segunda, tercera o cuarta línea de tratamiento para cualquier patología en general. Enseguida, sí, eso en el contexto de las drogas ilícitas, y aquí también, de nuevo, muy brevemente, donde no solamente tenemos una regulación de las drogas ilícitas, obviamente tenemos una regulación de aquellas que son lícitas, y aquí en particular quiero hablar del alcohol, pero también muy brevemente en la historia reciente, porque esto uno puede ir bastante más atrás en la legislación, que en el año 85 se promulga la ley 18.455, que lo que hace es básicamente fijar las normativas de producción, elaboración y comercialización. Este es del Ministerio de Agricultura, que posteriormente, el año 2003, se aprueba la ley 19.925 del Ministerio del Interior, donde lo que hace es regular el expendio, la publicidad y otras series de cosas relacionadas con el alcohol. Luego, el año 2003, se hace una modificación de la ley 18.455 con la 20.332, que básicamente lo que introduce es la protección y algunos cambios que lo que hacen es proteger, por ejemplo, la denominación de origen y otras cosas en la producción de las bebidas alcohólicas. Después, probablemente más cercano, ya sabemos que hace aproximadamente una década se aprueba lo que se conoce en la ley de tolerancia cero, que lo que hace es modificar el contenido de alcohol en sangre máximo permitido para definir los límites de conducción bajo los efectos del alcohol en estado de ebriedad. Pasa de 1 a 0,8 para estado de ebriedad y de 0,5 a 0,3 para bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y obviamente hace también otras modificaciones a las sanciones, pero también esto queda más patente aún con la aprobación del 2014 de lo que se conoce como la ley Emilia, que lo que hace, entre otras cosas, es aumentar las penas o las sanciones asociadas a la conducción en estado de ebriedad, ¿ya? Sobre todo en aquellas que producen lesiones. Posteriormente, el año 2014 también, lo que hay no es una ley
esté directamente relacionada con el consumo, o sea, una ley pensada para proteger o disminuir el consumo de alcohol, pero que lo que hace es una reforma tributaria, que lo que hace es subir los impuestos a las bebidas alcohólicas, y en particular creo que son 3,5 puntos porcentuales a las bebidas, a los destilados básicamente, y de 5,5 puntos a las bebidas, a la cerveza, la chicha, vinos. Lo que también sabemos está dentro de las políticas conocidas como las de mayor eficacia para disminuir el consumo en la población general, que es algo que por supuesto queremos lograr. Y el año 2021 se aprueba la ley 21.363, que lo que hace es modificar la ley 19.925 e introducir, entre otras cosas, mayores restricciones a la publicidad, por ejemplo, en los horarios en los que se permite hacer publicidad, por ejemplo, en actividades deportivas, modifica las sanciones asociadas a la venta a menores de edad, entre otras cosas. Por lo tanto, en general, la tendencia de la implementación de políticas asociadas, por ejemplo, al consumo de alcohol, también a tabaco, han ido en la vía de ir regulando y haciendo más estricta el acceso a estas sustancias que generan muchos daños en la población, por cierto, y de las cuales también se han ido aprendiendo lecciones, por ejemplo, en el caso uruguayo, para ir implementando y mejorando y perfeccionando la ley que regula el mercado de la cannabis. Entonces, aquí el mensaje es decir, mira, en realidad no estamos en una cuestión que es dicotómica, somos prohibicionistas o somos, no sé cuál sería, legalizadores. Aquí hay un espectro de posibilidades donde están modelos completamente entregados al mercado, aunque no es exactamente un modelo completamente entregado al mercado, no sé, los modelos más liberales, por ejemplo, el de implementación de cannabis en Colorado, u otros mucho más restrictivos, con un monopolio estatal como el de Uruguay, o incluso en otros países, en algunos estados en Canadá, o algunos países en Europa del Norte también tienen el monopolio estatal, por ejemplo, para la venta de destilados u otros productos. ¿Ya? Y eso hace, por ejemplo, hay un mucho mayor control sobre la sustancia, en este caso del alcohol o la cannabis, y el acceso que tiene la población. Por lo tanto, el mensaje es: esto no es blanco y negro, y podemos pensar en distintas soluciones de política pública que permita ir regulando y corrigiendo las imperfecciones que tiene el mercado, ya sea el mercado ilícito o el mercado derechamente regulado a través del acceso legal a un producto, a una sustancia, como puede ser cannabis u otra. Ejemplo de esto también, que no quiero dejar pasar, es, por ejemplo, la experiencia que he tenido recientemente el estado de Oregon en Estados Unidos, en particular el año 2021, lo que hizo fue despenalizar la posesión de drogas, básicamente. Y esto en parte por el esfuerzo de decir, mira, tenemos un problema de drogas, claramente. El estado de Oregon en particular tiene un problema asociado al tema de opioides que es muy, muy potente. Y siendo un estado generalmente liberal, por lo menos aquellas asociadas a las áreas urbanas de Oregon, se toma esta iniciativa donde en parte lo que pretende es reducir aquellas situaciones que aumentan notablemente un riesgo de sobredosis, que es básicamente el encarcelamiento de personas que están en posesión de sustancia ilícita, ¿ya? Entonces, al remover esa sanción, uno esperaría que las muertes por sobredosis empezaron a disminuir, y eso es parte de lo que se está estudiando. Yo he conocido solamente algunos resultados preliminares donde tampoco hay evidencia tan clara asociada a una disminución de las muertes, por lo menos a nivel poblacional, pero sí hay claridad respecto a que descomprime el sistema judicial y el sistema, y por lo tanto también tiene otras cosas que eventualmente podrían ser positivas, que sería bueno aprender. Y entonces, bueno, aquí hay una mini propuesta, que en realidad es la propuesta que tratamos de desarrollar desde el Núcleo Milenio de Drogas que dirijo, de trabajar esto desde 4 objetivos principales, que uno es, obviamente, aprender de la experiencia internacional, tratar de identificar cuáles son las buenas prácticas, tratar de generar una clasificación más o menos de las distintas políticas de drogas que existen,
Enseguida, sistematizar lo que tenemos en Chile, parte de lo que yo les muestro, parte de este esfuerzo de ir sistematizando y de ir conociendo cuál es la historia, por ejemplo, de regulación que tenemos en diferentes sustancias. Por supuesto, evaluar y conocer de mejor forma la epidemiología y el contexto en el cual nosotros como sociedad y en otros países se está dando el consumo y los daños asociados al consumo, y finalmente describir y analizar también lo que hemos denominado como las dimensiones político-económicas relacionadas con con el diseño y la implementación de políticas de drogas, que no está exento de una discusión valórica, moral, por cierto, hay elementos que son judiciales, hay intereses económicos que lo hemos conocido muy claramente, sobre todo cuando se intenta legislar con el consumo de alcohol en particular. Así que muchas gracias, que será mi última lámina. Gracias por esa conferencia interesante. Hay un problema terminológico, ¿no es cierto?, en todo eso. El término droga es más o menos igual confuso como inteligencia artificial, es decir, tal vez más confuso. Lo que es terminología, prefiero mucho el término control de sustancias neuroactivas. Porque lo que no se trata de prohibir por un lado o liberalizar, sino se trata de controlar la pureza, la producción, y en general creo que un principio tiene que ser la política de drogas que cada persona adulta puede ingerir lo que da las ganas. Y hay que control en el resto. Eso no es. Yo creo que en general de acuerdo. Y aquí probablemente a mí dentro de la verborrea de la presentación se me pueden ir mezclando también conceptos, pero estoy completamente de acuerdo. De hecho, en general, cuando uno tiene esta discusión, sobre todo con los tomadores de decisión en Uruguay, ellos, por ejemplo, no les gusta hablar de legalización, sino que de un mercado regulado, donde básicamente lo que están haciendo es un control de lo que usted decía. Bueno, Carlos. Oiga, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo más que, bueno, conjunto con preguntas, pues muy interesante, Álvaro, lo que presentaste, y sobre todo el análisis cuantitativo de las políticas públicas, lo que está pasando, creo que nos ayuda mucho en un área del saber que tiene muy poco desarrollo. Es otra de las cosas que también tenemos que destacar, tanto en las universidades nacionales como internacionales. En el área del desarrollo científico, técnico, médico, hay poco desarrollo, hay poca investigación, y creo que es siempre óptimo eso. A mí me tocó dirigir un servicio público que tiene a cargo las políticas públicas de prevención, tratamiento y rehabilitación en Chile. Y uno de los grandes problemas que teníamos era que teníamos poca academia con quien apoyarnos, tanto para reafirmar nuestras convicciones muchas veces o ponerlas en cuestionamiento. Y eso yo creo que es un gran avance de la universidad y del núcleo milenio que exista. Dicho lo anterior, estoy en muchas cosas en desacuerdo con los dos, pero no es la oportunidad para decirlo acá, ¿cierto? Sino que humildemente, no, porque es muy latero. Pero lo que sí es que creo que yo entiendo que lo que tú expones en una hora, más bien circunscrito a lo que tú elegiste exponer, como todos, yo hago lo mismo, todos hacemos lo mismo, todos los que somos profesores elegimos, no es que somos una enciclopedia o casi registral de todo lo que hay. Pero yo sugiero humildemente revisar dos cosas de dos experiencias. La americana no tengo la misma información o la misma percepción, pero de la uruguaya, a lo menos dimensionar o las otras áreas que no sean solamente de la prevalencia de consumo en los menores de edad. Especialmente que yo después, ustedes bien podrían compartir este análisis que estoy diciendo de la prevalencia de consumo en los menores de edad, porque las cifras que manejamos nosotros de lo publicado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior uruguayo es un aumento en las prevalencias de consumo del 2014 hasta la última medición de los
adolescentes, o sea, de edad escolar, entre 13 y 18 años, igual que en Chile, no una baja. No estoy diciendo que sea por la legislación, pero a lo menos es contradictoria con la información que se está presentando acá y es mi obligación desde el punto de vista de la honestidad intelectual decirlo. Y además, otros factores. O sea, miren las cifras que tiene Uruguay respecto, por ejemplo, en la incautación de marihuana ilegal, 70% ha aumentado desde que se legalizó en Uruguay. Entiendo que eso tiene relación con algo que muy claramente mostraba, pero que dice relación con que solamente un 25% de los usuarios están en el sistema legal. Y como bien dice además tú, tomar la decisión de tener un estanco estatal. Y respecto a Chile, coincido contigo que la ley 20.000 es una ley muy moderna en Chile, que ha sido realmente muy bien catalogada, incluso con las reformas que yo estoy en contra que hubo. De hecho, soy el autor de esa ley que nos metieron de contrabando, era una ley para controlar el crimen organizado asociado a la droga, y nos metieron de contrabando esta legalización de la supuesta marihuana medicinal. Entonces, la ley 20.000 es una ley moderna. No creo que tenga un sesgo discriminatorio. De hecho, según el último informe de los últimos 3 años del Observatorio del Narcotráfico, ustedes pueden ver cómo ha caído las causas por falta, ¿cierto? Cuando ustedes lo pillan con marihuana que no es para su consumo personal o tiene dudas, no es un delito en Chile, es lo que sigue consumiendo. Pasaba por falta y han bajado en Chile en los últimos 3 años. Así como ponerlo así en la dura. Y finalmente, para no seguir lateándolo, es que creo que es muy importante para sacar una buena foto de la legislación chilena respecto a las políticas públicas de la legalización o no de la marihuana, ver un informe del Colegio Médico, firmado por la doctora Siche y el doctor Cuadrado, que después fueron ambas autoridades de la República, una ministra del Interior y otra subsecretario de Salud, donde hacen un informe muy contundente el Colegio Médico respecto a la supuesta marihuana medicinal y la falta de evidencia mínima del informe que tiene en Chile para poder aprobar lo que después aprobaron en la ley 20.000 que usted se referencia, como algo bueno. Lo que quiero decir que el Colegio Médico lo dio, eso son los abogados. Y lo otro muy importante es que también cuando creo que se cambió de lista 2 a de la lista 1 a lista 2 fue un error, sobre todo porque faltaba mucha información. Y es importante que analicen el informe que hizo, el estudio que hizo el Ministerio del Interior conjunto con el ISP y el Ministerio Público respecto a la marihuana incautada y los niveles de THC que tiene la marihuana incautada en Chile, que son totalmente disparadas a nivel internacional. Claro que no tenemos una comparabilidad con el resto de Latinoamérica por algo que ustedes todos saben que no miden como nosotros, y no hay otro estudio paralelo con que medir. O sea, no sabemos cuál es la calidad de la marihuana incautada en Uruguay, tampoco en Argentina, tampoco en Panamá, elijan cualquier país porque Chile es el único que lo mide. Por lo cual, para tener una foto más completa, yo les sugiero, ustedes verán si les sirve o no, el informe de la marihuana medicinal, de la supuesta marihuana medicinal del Colegio Médico y de la marihuana incautada. Y para ver si les cambia un poco la percepción de que la marihuana es una droga blanda la que se consume en Chile o de leve daño. Muchas gracias. Bueno, algunas cosas. Sí, efectivamente, en el caso de Uruguay, las prevalencias de consumo han aumentado en población general y han aumentado en población general, escolar. Los estudios que mostré están publicados, son en todo público y está claramente descrita la metodología y todo, en el fondo. Pero hay unas precisiones como técnicas, metodológicas. El aumento del consumo se inició previo a la implementación de la ley, por lo tanto, independiente del método que uno ocupe o el punto de comparación, uno debiera considerar la tendencia o la trayectoria del consumo antes de decir si aumentó producto de la implementación de una ley o no. En el caso chileno, sin haber implementado una ley de regulación del mercado, también se aumentó. Por lo tanto, y luego empezó a bajar, y está bien. Todavía no sabemos cuál es la trayectoria. Finalmente, si uno analiza las prevalencias de consumo y las trayectorias de las prevalencias de consumo en Uruguay y en Chile, son bastante similares. Empezaron a subir con 2 años de desfase en Chile y en Uruguay. Si uno ve el último estudio de Uruguay, la curva de ascenso empezó a estancarse
Vamos a ver si empieza a disminuir, tal como Chile lo empezó a hacer hace algunos años atrás. Por lo tanto, creo que también en la perspectiva, el análisis que nosotros hicimos era si efectivamente la ley había producido un cambio, y por lo menos no tenemos evidencia de que la ley haya producido un cambio. En un contexto cambiante de consumo. ¿Ya? Sí, eso no está en duda. El tema es si ese cambio se produjo por la implementación o no de esta política. Ahora, esto no es categórico en ningún caso, porque es algo que está sucediendo actualmente, no hay mucha información todavía, las encuestas son más o menos espaciadas, en particular en otros países diferentes de Chile. Chile tiene una tradición de realización de encuestas poblacionales envidiable en buena parte del mundo, en particular en Latinoamérica, que son cada 2 años regularmente, con una pequeña introducción ahí, interrupción por COVID, pero y Uruguay lamentablemente no ha tenido esa misma seriedad pero bueno, el resto, conozco el informe del ISP, conozco el informe del Colegio Médico, aquí yo tampoco me paro aquí abogando por el uso medicinal de la cannabis. Creo que hay un montón de cuestiones a discutir. Como mencioné, no es la primera línea de tratamiento para ninguna patología, ni para dolor, espasticidad, ni nada. Pero también existe evidencia de que tiene eficacia para, como de nuevo, segunda, tercera, cuarta línea de tratamiento para el tratamiento de algunas patologías. Ahora, distinta es la discusión, que también podemos tener, como lo que decía el profesor, si debemos controlar, regular el acceso y dejar que las personas adultas decidan lo que quieren consumir. Y eso me parece que también es una decisión razonable que como sociedad debiéramos enfrentar en algún momento. Asumiendo o no cuáles son los costos de eso, tal vez un aumento en el consumo de la población, tal vez del aumento de algunos daños asociados, o no, también, porque tampoco es tan categórica. Y hace muy poquito, hace unos meses atrás, el gobierno alemán publica una compilación, una revisión sistemática de toda la evidencia disponible relacionada con las leyes que regulan la cannabis en distintos lugares del mundo, y buena parte de las conclusiones es que hay insuficiente información para decir que estas leyes han generado un problema, ya sea en el ámbito jurídico, sanitario o de consumo. Por lo tanto, esto tampoco es categórico, porque bueno, esto es historia reciente y que está ocurriendo, pero creo que estamos en posición para tener ese debate. Y estoy de acuerdo con que la modificación del articulado de la ley 20.000 reciente fue una cuchufleta, pero el punto es que se implementó nomás. Y bueno, y también usted bien conocerá que el grupo que elaboró el informe en el Colegio Médico está en conflicto con el grupo de personas de la misma coalición de gobierno, pero que impulsó la implementación de la modificación de ese articulado. Por lo tanto, tampoco aquí hay una sola postura, incluso dentro del actual gobierno, de la actual coalición de gobierno. Pero, bueno, la última pregunta. Gracias por la exposición, muy interesante. Una pregunta que me surge es si la información amplia acerca del abuso de opioides en Estados Unidos es muy relevante para el caso chileno. Yo creo que por ahora no, podría ser una advertencia para el futuro, pero en este momento no me parece. Mi segundo planteamiento es que aquí, como siempre y en todas partes, se omiten las 2 drogas de abuso que más impacto tienen en la salud pública, el alcohol y el tabaco. Su primera pregunta, yo estoy de acuerdo, creo que estamos lejos, creo yo, del problema que tiene Estados Unidos y buena parte de otros países. Pero creo que no estamos exentos, creo que estoy de acuerdo en que es una advertencia. Creo que en Chile sí tenemos una alta prescripción de otros fármacos, en particular de ansiolíticos, en particular de benzodiazepina, y por lo tanto, digamos, la medicalización de la sintomatología psiquiátrica o física no es un problema del que nosotros estamos exentos. Por lo tanto, creo que
una señal de alerta. Eventualmente puede haber una expansión del mercado de estos opioides sintéticos, que son los que actualmente están ocasionando el problema. Creo que no estamos necesariamente exentos de eso. Han habido algunas incautaciones en Chile de fentanilo. Creo que es una señal de alerta. Estoy de acuerdo con usted que todavía estamos lejos de esa realidad. Y lo otro, estoy de acuerdo con tabaco y alcohol. Alcohol ha sido buena parte de mi ámbito de estudio en mi carrera académica y estoy totalmente de acuerdo. Yo aquí traté de, en el tiempo disponible, tratar de mostrar dos ejemplos, traté de mostrar algo de regulación del tema del alcohol, pero estoy completamente de acuerdo con que son las sustancias que producen el mayor daño sanitario en Chile. Completamente de acuerdo. Bueno, como anfitrión tengo derecho a la última pregunta. Una de las cosas más interesantes que contaste, además que un trabajo tuyo, que me pareció muy impresionante, es que la legalización de la marihuana podría disminuir la adicción de drogas más duras, opioides. Pero lo dijiste muy al pasar. ¿Puedes dar alguna cifra al respecto? ¿Es algo realmente importante? Sí, puedo, pero tengo que remitirme porque no me las sé así de memoria. A ver, nosotros, el año 2013... Es relevante nomás, por último. Sí, el año 2013 publicó el primer artículo que analizaba legalización de cannabis, que era un poquito de estado en Estados Unidos, y uso de opioides en JAMA, así como en muy buena revista médica. Pero después de eso había una seguidilla, yo creo que a esta altura tienen haber así como 19, 20 papers que analizan esto, con diferentes problemas metodológicos, con diferentes datos, con diferentes definiciones. Nosotros, por supuesto, tratamos de superar la mayor cantidad de problemas. No quiere decir que sea perfecto nuestro estudio. Pero, por lo tanto, utilizando datos a nivel de condado, ya no de estado, como unidad de análisis, y utilizando más información por más tiempo, etc., vimos que las muertes por sobredosis de heroína en particular tenían una disminución entre el 20 y el 25% en los estados que habían implementado. Perdón, me equivoqué en la palabra. No es una disminución, es una diferencia respecto a aquellos estados que no han implementado leyes tan liberales, de aproximadamente un 20 a 25% de menos muertes. Esto en el mismo caso Uruguay. La tendencia general es al alza. Algunos estados han subido mucho más que otros, y esa diferencia, los que han subido menos, se ha asociado, por ejemplo, a la implementación de esta ley. Y eso es particularmente claro con la muerte por sobredosis de heroína y de fentanilo. En realidad son opioides sintéticos, que sabemos que la mayoría son fentanilo, pero no es específicamente fentanilo. Ok. Voy a ponerme aquí, bueno, para despedirme, para que me vea la gente ahí en sus casas y del mostrador. Quiero agradecerles a todos los presentes y los que nos están viendo en una pantalla por estar aquí. Y bueno, los invito a los siguientes eventos que tengamos de Ciencia PIL, que serán anunciados prontamente. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por tu espectacular presentación.